Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Julián, estudié matemáticas con énfasis en estadística en la Universidad del Tolima. Hace algunos años me vine a Argentina a realizar un posgrado y actualmente estoy finalizando el doctorado. Con Javier fuimos compañeros en la universidad y compartimos algunos intereses en común. Es por eso que en esta oportunidad nuestra intención es difundir algunas cuestiones puntuales a quien le interese. Este video está pensado para un público diverso, estudiantes y público en general. En esta ocasión vamos a dar algunas nociones de probabilidad y estadística y lo vamos a poner como ejemplo el caso del COVID, que es lo que nos está afectando a todos. A continuación, Javier va a dar algunas nociones básicas de probabilidad y luego yo continúo. Entonces, yo quiero abordar el tema de el coronavirus mediante la probabilidad. Entonces, hay unos datos, tenemos unos datos a la mano para poder calcular ciertas probabilidades. Estos datos son los cardinales de los siguientes conjuntos, que en la teoría de probabilidad se llaman eventos. Entonces, hoy en día todo el mundo piensa si se va a contagiar o no, qué tan probable es que suceda eso, si ya después de contagiarse morir a causa de ese virus o recuperarse. ¿Sí? Entonces la gente dice, bueno, si yo me contagio, ¿eso qué tan probable puede ser? Y que me muera, ¿qué tan probable puede ser? Y que me recupere. Entonces todo el mundo hoy en día se pregunta eso. Para poder resolver esas preguntas de probabilidad, porque la probabilidad en sí es un número entre cero y uno que me Sí, representa en un porcentaje que tan probable puede ser que suceda algo. Entonces, para claro. poder resolver eso, tenemos que abordar esta gran montaña o campana de Gauss, que le llaman así, y sobre todo trabajar las definiciones de probabilidad y estadística. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué es la probabilidad, no? ¿Qué es? ¿Cómo funciona la Sí, sí. probabilidad? Entonces, para poder definir bien la probabilidad, tendría que definir cuatro conceptos fundamentales, tanto en la probabilidad como en la matemática. Entonces, primero tendríamos que estudiar la teoría de conjuntos para definir qué es un conjunto universal, los subconjuntos, la unión, la intersección, necesitamos todo, toda la teoría de conjuntos para luego entonces ahí sí ya aplicarlo y definir lo que conocemos aquí en probabilidad como experimento aleatorio, ¿sí? Sería el segundo concepto que tenemos que abordar. Después de tener ese espacio aleatorio, se puede construir un conjunto universal que se llama espacio muestral. Y teniendo esos tres elementos claros, ahí ya podríamos entrar a calcular la probabilidad. Pero la probabilidad se le calcula a unos subconjuntos de este conjunto que se llama espacio muestral. Ahí viven un montón de subconjuntos. A eso los vamos a llamar eventos. Eventos o sucesos. Entonces, esas serían las cuatro patas que define la mesa de la probabilidad. Vamos a empezar Sí. con la definición de experimento aleatorio. La teoría de conjunto es una rama de la matemática y por ahí rondan videos para que verifiquen o estudien esos temas. Entonces yo voy a abordar es con el segundo, que sería los experimentos aleatorios. Y lo hago mediante ejemplos. Entonces ahí muestro uno 2 3 4 5 como 6 experimentos aleatorios diferentes. El más sencillo con el que uno empieza a explicar esto es el lanzamiento de una moneda. Es aleatorio porque el resultado que va a salir en ese momento que usted lanza la moneda puede ser cara o sello, pero no sabemos cuál va a ser con exactitud, ¿sí? Entonces tenemos lo que Sí. llaman dos opciones. Cuando lanzamos un dado, ya las opciones crecen. Entonces, ese es otro experimento aleatorio, lanzar y mirar a ver qué sucede. A eso le llamo un experimento. Probar, mirar, observar, hacer. Pero el término aleatorio se refiere a que el resultado es indeterminado, no se sabe con exactitud. Aquí tenemos una baraja de 52 cartas. Tomar una de ellas también es un experimento aleatorio. Tomar dos, tomar tres. Así uno puede seguir definiendo experimentos aleatorios. Escoger un número de seis cifras que,
que salga luego en la lotería. Eso es un experimento aleatorio, que la gente sueña con ganarse la lotería o el baloto. También podríamos claro, componer los experimentos, sacar una carta y lanzar un dado. Entonces, tenemos experimentos infinitos. Ahora vamos ya teniendo claro qué es un experimento, vamos a definir el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral tiene que ver con el experimento. Es el conjunto de todos los posibles resultados. Entonces, cuando lanzo una moneda, si sí, vamos al experimento de lanzar una moneda, tenemos que el conjunto de todos los posibles resultados va a ser la cara y el sello. Cuando lanzo un dado, va a ser las 6 caras del dado, siempre y cuando estemos hablando de este dado. Si lanzamos 2 dados, viene el crecimiento que tiene el espacio muestral. Aquí eran 6 elementos nada más, ahora acá este ajá, conjunto está conformado con 36. claro, Cuando saco una carta, solo una carta, mi espacio muestral de omega serían las 52 cartas que tiene la baraja que se juega el póker. Entonces, dependiendo del experimento, depende del espacio muestral. Ahora estudiemos los eventos. Los eventos es simplemente tomar subconjuntos de ese gran conjunto que vimos arriba que le llamamos en probabilidad, lo llamamos el conjunto espacio muestral. Entonces, sí, experimento, lanzar un dado, espacio muestral, las 6 caras del dado y los subconjuntos que podríamos definir en ese conjunto universal. Aquí tengo 3 ejemplos. Entonces, uno sería salir impar. Entonces, ahí se formó un conjunto. Se llama subconjunto porque está contenido en otro. Salir múltiplo de 3. Hay dos caras que tienen esa propiedad. Salir el 6 solo es uno. Entonces, el conjunto unitario. Cuando lanzo la moneda y quiero que salga la cara, entonces eso sería un evento del espacio muestral de 2 opciones, ¿cierto? Podríamos también sí, tener el vacío, como vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, a eso lo podríamos llamar un evento imposible. O bueno, está contenido pero no hay ningún elemento. Aquí vamos a definir un subconjunto que es muy famoso cuando se lanzan 2 dados y es que la suma de las 2 caras del dado sea igual a 7. Entonces se forma este sí, subconjunto de 6 elementos. Ahora, si vamos al experimento de escoger 5 cartas de una baraja que contiene 52, entonces uno anhela cuando está jugando póker que le salgan esos diferentes eventos que tienen nombre propio, una escalera real, escalera de color, el póker, el full, el color. Entonces a estos eventos, esos sucesos que uno anhela, le podríamos calcular la probabilidad. Ahí está organizadas porque es que el menos probable se encuentra en la cabeza, es el juego que más plata da o es el juego que a nadie le puede ganar. Entonces todo el mundo anhela este juego, pero más valorado, es el menos el menos probable. probable. Oiga, y compóngalo. Eso es cuando usted saca 5 cartas y las puede cambiar si quiere. Ahora piense Ajá, cuando le reparten 5 cartas a 5 o 4 jugadores. Entonces la probabilidad ahí va a cambiar porque el experimento es diferente. claro, sí, Entonces, ahora vamos a tratar de calcular la probabilidad a los eventos que vimos inicialmente. Pero para eso necesito definir como tal cómo se calcula dicho número que está entre 0 y 1. Entonces, lo que tenemos que hacer acá sería aplicar una regla que se conoce como la regla de Laplace o la regla clásica de probabilidad y es hacer una división, un cociente o escribir un racional de la siguiente manera. Entonces observen que eso denota la probabilidad del evento E y acá tenemos los casos favorables y los casos posibles. Casos favorables es el cardinal del evento como tal y los casos posibles sería el cardinal del conjunto omega, que es el conjunto grande, que es el de todos los posibles resultados. Que eso es algo, digamos, bien complejo de descubrir. Mire que acá hay unos ejemplos ujú, clásicos, pequeños, sencillos, que el experimento es sencillo, pero hay experimentos compuestos que el espacio crece de una manera asombrosa. Entonces, ya teniendo esas 4 bien definidas, ahora sí voy a calcularle la probabilidad al evento A, B y C. Entonces, para el ujú, primer sí, caso, sí, aquí lo que voy a hacer es utilizar la siguiente información. Entonces, aquí hay una página que usted me compartió hace días y aquí
tenemos la información de Colombia. Está organizada en países al sí, lado izquierdo y están organizados de los más contagiados a los menos contagiados. Entonces en ese momento el país más contagiado es Estados Unidos, ¿no? Y el menos contagiado está por acá sí, con un solo infectado. Entonces aquí en este momento nos está ajá, mostrando Colombia y hay unos números. Esos números me representan ciertas cuestiones en el problema que queremos resolver. Entonces vamos a ver aquí, en total están estos infectados. Aquí ajá, aparecen los muertos. Aquí ok, aparecen los que están infectados actualmente y aquí aparecen los que se han recuperado. Bueno, ajá, entonces primero voy a definir el experimento. Entonces el experimento aleatorio sería el simple hecho de que de salir a la calle acá o no, aquí el experimento es contagiarse de un virus, ¿cierto? por contagiarse, sí, enfermarse de algún virus, sí. Bueno, entonces contagiarse, pero un virus letal, ¿cierto? Claro, un virus letal, claro, para que sea como Le, comparativo eso. ¿Letal en cuánto tiempo? y pone un mes, no sé, Un mes. en 30 días. Sí, en un mes eso lo puede estar matando a uno. Entonces, ese es mi experimento, Ajá, que una persona salga a la calle y se contagie un virus que tenemos ajá, muchos. No tengo ese número, pero va a suponer un número. Entonces, ajá, no podría describir el conjunto de todos los posibles resultados porque no soy médico y no conozco un montón de enfermedades, virus letales que existen, pero sabemos que son muchos. ajá, Entonces vamos a suponer un cardinal para ese espacio muestral. Va a decir que es 1 millón de virus letales que existen. existen hoy, digamos. Sí, Ajá, entonces ese es mi cardinal de omega. El evento, pues sería contagiarse, se llama A, lo tenemos acá arriba. El evento, ah, como el coronavirus o COVID-19, es un virus letal que lo mata a uno. Entonces, ese sería uno, porque solo tenemos ese virus, ¿cierto? Ahí podemos tomar ajá, sí, el cardinal de este evento como el conjunto unitario. Solo hay un virus con esas características. Entonces aquí sí, ponemos sí, el uno ajá, y aquí ponemos entonces el cardinal que colocamos acá arriba, que así, sería 1 millón. 1 millón. Eso se puede hacer una división. Hacemos una Sí, división y eso daría 0,0000001. Entonces, si hacemos la división de esos dos números enteros, que en realidad son naturales o enteros positivos, nos daría 0,000001. Un número muy pequeñito, ¿no? Un número real muy pequeñito. Pero si lo llevamos a porcentaje, sí, para ya hablar de la probabilidad en términos de porcentaje, eso nos daría, se cancelan dos ceros y nos daría 0,0001, que igual sigue siendo muy pequeño, ¿cierto? Ahora vamos a sí, pasar a calcular la probabilidad de muy B y vamos a mirar. pequeño. Y eso ahora lo vamos a comparar con los datos que muestra la página. ¿Listo? Bueno, entonces aquí el evento es morir Sí, a causa del coronavirus. Aquí el experimento tenemos que cambiarlo. Entonces el experimento sería que una persona se contagie. ¿Sí? claro. La probabilidad hoy de que alguien se contagie en un país determinado. Ese es el experimento. Él Yo, estaba en la calle y se contagió. sí, Ahora vamos a mirar si podemos sacar el cardinal de eso. Entonces sí lo podemos sacar porque para eso tenemos aquí esta página. Vamos a tomar el caso de Colombia y luego lo comparamos con otros países. Entonces Colombia en este momento sí, tienen, a la fecha de hoy, 20 de mayo, tiene 16.935 contagiados. Entonces una persona se contagió en Colombia, ajá, entonces ese cardinal lo conocemos, escribamos acá el símbolo de cardinal de omega y sería 16.935. Bien, 35. tenemos ese cardinal. Sí, El evento ahora es el que tenemos acá arriba, ve, morir a causa ajá, del coronavirus o del del COVID-19. COVID-19. Bien, entonces listo. Esa información para calcular la probabilidad también la tengo en la página y sería el cardinal que se conoce actualmente y son 613. Entonces aquí aparece 613
Y Ajá. acá tenemos que hacer la división con el cardinal del espacio muestral, 16. que ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a calcular ahora eso. Ah, Vamos a calcularlo acá. Entonces vamos a colocar 16.000, digo 613 dividido en sí. 16.935. Eso nos da 0,03, esa división. 0,0366. Ajá, está la probabilidad. Eso, entonces ahí ya, ya quedó calculada, es pequeña también. Tenemos si la pasamos a porcentaje, tendríamos el 3,6% de morir por el coronavirus después de contagiarnos. Vamos a ver qué tan probable es que nos Ajá. recuperemos. Entonces aquí tenemos el último evento Registro. al que queríamos calcularle la probabilidad, y es recuperarse el coronavirus. El experimento considero yo que es el mismo acá Sí, arriba. Una persona se contagió, ¿sí? sí, sí. Experimento, contagiarse. Una persona se contagió. Vamos a hacer ese experimento. Voy a salir a la calle y me voy a contagiar. O voy a buscar a alguien que tenga el coronavirus. Entonces voy a ser uno de los 16.935 colombianos con coronavirus. El evento es recuperarme. Quiero pensar en eso. Ajá. Quiero saber Súper. si mi cuerpo resiste dicho virus, recuperarme. Entonces mi probabilidad hoy en Cuatro- día sería la siguiente. Entonces necesito esa información. Tenemos 4050. y el cardinal del espacio muestral fue 16.935. Hago la división de esos dos números naturales. Uno es 4.050 dividido en 16.935. Eso nos da igual a 0,23. ¿Cuánto es en porcentaje? El 23%. 23%. Entonces también está grande, es grande la probabilidad. Para mí es grande, ¿no? O que pequeña. ¿Qué Sí, pasaría, sí, qué sí. pasaría el No, día de mañana? ¿Qué pasaría el día de mañana? ¿Qué pasaría el día después de que pase un mes, cuando termine la cuarentena? y que ese número va a crecer porque lo que se ha visto es que eso va a disminuir. Y eso es lo La que gente se termina más curándose que a muriéndose, ver, digamos. y eso es lo que usted nos va a explicar ahora, ¿cierto? Miremos aquí un momentico, antes de pasar a su explicación, comparemos aquí unos números. Vea, aquí, no sé si alcanza a ver, acá hay un número chiquitico, debajo donde aparece la cantidad de muertos. Y es 3,6 y fue el mismo número que calculamos ahora, Ajá, el de la probabilidad de morirse. Aquí está el 23,91, que también fue el mismo sí, número que calculamos para el caso de recuperarse. Y aquí también aparece un porcentaje que sería el 72%. Es alto comparado. Este para mí sí, es que la probabilidad de uno contagiarse en Colombia es del 72% y no es la que calculamos claro. ahora. Y no es la que Hoy. calculamos ahora, sí. ¿Por qué Estos son será? en realidad, estos son los que están, no, Son los que están contagiados, esos son pero los que están hoy infectados. son los que están Hoy, infectados. Pero analice que si hacemos ese cociente, da el 72% y podría representar la probabilidad de contagiarse, porque esa gente se contagió, ¿sí me claro, entiende? Y se ha acumulado, pero claro, esa gente está, eso por qué se debe. Entonces ahí viene su explicación. Vea los resultados tan diferentes que nos dieron. A nosotros nos dio 0,0001 eh, y ahí están hablando un 72%, una no, diferencia abismal. Y eso debe ser por la manera eh, como se infecta el virus, como se propaga. Miremos a Argentina. Sé que está en ese momento en Argentina. ¿En qué se posición está? propagan ¿En qué posición está el Argentina? 48. 48. Argentina la probabilidad de morirse en Argentina es un número entero mayor. De contagiarse es menor y de recuperarse es mayor comparado con Colombia. En Si vamos a Colombia. mirar el primero en la lista, la probabilidad de morirse es de casi de 6, de contagiarse el Ah, 71, igual que Colombia, casi igual, y de recuperarse casi igual. Miremos Francia que ya está en el séptimo lugar. La probabilidad de morirse es mayor, nos quintuplica. La probabilidad de contagiarse es menor, sí, debe ser porque ya todo el mundo está contagiado
y la probabilidad de recuperarse es de 34. Entonces yo voy a abordar la segunda parte de nuestra charla con Javier. En la actualidad, y gracias al Internet y las comunicaciones, se están generando una gran cantidad de datos, los cuales se deben procesar, analizar, para tener un buen entendimiento de ellos. Para ello, una buena herramienta es la estadística. Lo primero que voy a hacer es dar una breve introducción acerca de los conceptos básicos de la estadística y luego nos centraremos específicamente en el COVID-19. En esta diapositiva podemos ver la curva normal, la campana de Gauss, con todas sus características, ¿no? Ella representa la probabilidad de cierto evento y la distribución de esos datos también. Estadística. La estadística se divide en dos grandes áreas. Una es la estadística descriptiva. Esta consiste en analizar, filtrar, organizar, mostrar los datos de una buena manera para después procesarlos. Es un resumen de los datos y ahí uno quizás podría ver una tendencia de las distribuciones de estos datos. Para ello después uno tiene que hacer unas pruebas, que sería la otra parte de la estadística, que sería la estadística inferencial. ¿Sí? La estadística inferencial, uno ya teniendo la parte anterior, que es organizar los datos, filtrarlos, ver cómo se comporta, yo a partir de eso puedo inferir o hacer pruebas de hipótesis o mostrar qué es lo que yo quiero saber a futuro. Estimación. La estadística tiene dos tipos de estimación. Una es estimación puntual y otra es estimación por intervalo. Estas estimaciones se realizan de acuerdo a la estadística inferencial, a lo que ya hemos evaluado, organizado y probado. Ahora nosotros quisiéramos probar, el índice. Ahora lo que estamos viendo es el índice de muertes a causa del COVID-19. Entonces podríamos ver que el de Colombia era alrededor de 4%. Entonces, si yo quisiera un tipo de estimación puntual y pensar o probar, o cuál sería la probabilidad de que el índice de mortalidad en Colombia sea del 5%, ahí estoy haciendo un tipo de estimación puntual y podría hacer una prueba acerca de eso. Pero también podría yo hacer un tipo de estimación por intervalo, que es decir, cuál es la probabilidad de que mi índice de mortalidad esté entre el 7 y el 3%. Entonces ahí ya uno abre un poco más el abanico para no ser tan exacto. El modelo, digamos, que se propone aquí para el COVID-19 es de tipo puntual y más adelante lo vamos a explicar. Bueno, eso era para hablar primeramente de la parte estadística. Ahora vamos a saltar a la parte herramienta, digamos, de matemáticas, la modelación. Para ello vamos a hacer uso de la función exponencial. Bien, la función exponencial es una función que tiene la forma a a la x. Si a es positivo, la función exponencial es creciente, y si a está entre 0 y 1, no es 0 ni 1, la función es decreciente. Aquí abajo podemos ver algunos ejemplos para algunos valores de a. Por ejemplo, si a vale 2, entonces sería esta línea roja y nuestra función exponencial estaría en creciente. Si fuera 3 sería la negra y seguiría aumentando, si fuera 5 aumentando y 10. Uno puede ver que conforme a es más grande, la curva se inclina o crece mucho más rápido. En cambio, uno puede ver cuando a vale entre 0 y 1, si vale un medio, decrece de esta manera. Si vale un tercio, vemos que se va acercando al eje de las X más rápido. Si vale un quinto, se va acercando más rápido. Y si vale 1/10, se va acercando más rápido. Esa A la va haciendo más chica, entonces nuestra curva va decreciendo mucho más rápido. Se va a acercar a las ejes de la X mucho más rápido. A este costado, al lado derecho, vamos a ver cómo sería el número de infectados día a día si crece
creciendo de forma exponencial y vamos a decir que esa A vale 2, o sea, ese 2 vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Entonces yo tengo inicialmente en el primer día, tengo 2 personas. Estas personas, cada una infecta a otras 2. Y ahí tendríamos 4 infectados el día 2. Al día siguiente, que sería el 3, cada una de ellas vuelve infecta a 2 personas, entonces tendríamos 8. Y el día 4, cada uno de los infectados infecta a 2 personas más cada uno, para lo cual tenemos 16 infectados. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día va duplicando el número de infectados. ¿Sí? El primer día tuve 2, el otro 4, el otro 8 y el otro 16. Entonces el otro día sería 32. Entonces nuestra función es 2 a la n o 2 a la x. ¿Sí? Y ese n sería el número de infectados. Esa parte sería la parte para explicar la función exponencial, cómo es que funciona. La idea es que, digamos, que los gobiernos tomen medidas para que ese número, esa A, sea lo más chico posible y crezca lo más lento posible, ¿no? Ya vemos que si 2 es bien, 2 es un número chico, cada día se aumenta el doble, entonces es demasiado. Acá podemos ver la distribución del COVID-19 en Colombia y en Argentina. Yo tomé estos 2 países para compararlos, ya que tienen 2 días de diferencia entre que se detectaron el primer paciente. Entonces, para mí es como ver cómo va creciendo, teniendo eso en cuenta, ¿no? También que tenemos poblaciones casi de los mismos tamaños, ¿no? En Colombia hay alrededor de 48 y aquí de 45 millones de habitantes. Y otra es que, bueno, uno es el país donde nací y el otro es donde actualmente me encuentro. Entonces uno puede ver acá en el día más o menos 4 de enero, perdón, de abril, casi a la mitad de esta gráfica, que ambos países vienen más o menos igual. A veces un día uno más, otro menos, pero casi igual, ¿no? Después del día 22 empieza Colombia a aumentar y Argentina sigue aumentando, pero quizá más lento. Pero sube y baja igual, pero más lento. Eso puede ser debido a que la gente no ha tenido los cuidados que debe, o también que los gobiernos de los estados no han tomado las decisiones para que la gente evite ese contacto o se expanda más. Entonces lo que deseamos es mostrar o modelar cómo estará el COVID-19. Vamos a hacer un tipo de estimación puntual hacia adelante, o sea, hacia el futuro. Queremos saber de aquí a cierta cantidad de días cuántos infectados va a haber. ¿Sí? Para ello, como bien dijimos, hicimos uso de la función exponencial. Antes de continuar con la estimación, aquí tengo como un pequeño recuerdo de cómo es la función exponencial y cómo es el modelo que proponemos a partir de eso. Entonces tenemos que y va a ser igual a 2 a la x. Si x vale 1, y vale 2, si vale 2 vale 4, si x vale 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, yo que estoy viendo acá, si yo este valor 4 lo divido en 2, me da 2, que es un día dividido el anterior. Si al día siguiente lo divido en el anterior, también es 2. El anterior es 2. Entonces este 2 es el número en cual crece la población. Entonces aquí vemos que sería el doble. ¿Sí? Cada día aumenta la población. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo con los datos, ¿sí? Con los datos tengo los casos acumulados de infectados en Colombia. Entonces yo quisiera saber cómo es ese índice, cómo es ese crecimiento, ¿sí? Entonces yo tomo el día 17 y lo divido en el 16 y me da un valor. El 16 en el 15 y me da otro valor. Y así sucesivamente, hacia atrás, digamos, ¿no? Si yo tomo todos estos valores, me dan alrededor de 1,06, 1,04, 1,05. ¿Ve? No es 2, digamos. Que eso, digamos, sería positivo, ¿no? Porque 2 sería que cada día aumenta el doble. Entonces, por ejemplo, si fuera 2, por ejemplo, en este caso 9.000, el día siguiente habría 18.000 infectados. Entonces ya empieza a explotar todo muy rápido. Entonces, digamos que este número, al parecer, es bajo, pero vamos a ver qué tan bajo es. Bueno, yo
tomé todos los índices de los últimos 10 días, del 17 al 8 de mayo, y los promedié. Entonces lo tengo acá. Lo promedié porque el promedio es el estimador más básico de todos, digamos, ¿no? La media. Entonces yo lo promedié y puse que este era mi índice. Entonces hagan de cuenta que este sería mi índice, como en la exponencial que es 2, en este caso es 1,05. Y lo estimé, se hizo la estimación o se modeló para hasta el día 25. Aproximadamente son 7 días, 8 días, lo que se piensa estimar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el último registro que se tuvo fue el 17, y a partir de aquí todo lo que está en verde es estimado. Por eso aquí este índice aparece como 1,05. Entonces, por ejemplo, el día de hoy estamos a 20, la estimación que se propuso, o según este modelo, Colombia iba a tener alrededor de 17.416 infectados. Julián, sí, sí está muy bien porque los datos de hoy no han salido. Los infectados del día 20, entonces deberíamos mirar el día 19. Y mire que el desfase es como de 300, claro, de 300 y piola. Esos datos de 16.935 son datos del día de ayer. Claro. Entonces, hoy no los tenemos todavía. Ese modelo casero que usted realiza mediante el índice de crecimiento es muy cercano, porque vea que el desfase es de 300 y piola de infectados. Ahí ese número que usted está hablando ahora, del índice que es 1.05, ese 0.5 se puede considerar como la tasa de crecimiento del 5%, más o menos. Exacto, sí, es la tasa de crecimiento del 5%, sí, es exactamente eso. Entonces, para Colombia, digamos, ese ha sido el crecimiento promedio en los últimos 10 días, desde el 17 al 8, ¿sí? Y es la que tomamos del 18 al 25. Bueno, aquí tenemos una formulita, digamos, el índice. Entonces, por ejemplo, aquí tengo casos acumulados de el día siguiente o el día de hoy dividido en el día anterior, ¿sí? Y así es que se ha sacado este índice. Bueno, con ello, digamos, graficamos después. Lo mismo se hizo para el caso de Argentina y se graficó hasta el día 25. Esta línea que tenemos acá marca el 17 de mayo, o sea, hasta el día en que los datos fueron tomados. De esta línea hacia la derecha, hacia adelante, son las estimaciones, ¿sí? Entonces uno puede ver que la curvita claramente, si esta es la de Colombia, el amarillo, aumenta y va a aumentar. Todo esto aquí para adelante es estimación. Y la de Argentina sigue acá y todo esto aquí para adelante es estimación. Lo que quiere decir que para el 25 de mayo, según este modelo que estamos proponiendo, Colombia irá a tener alrededor de 22.491 infectados y Argentina 10.500. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo será el pico? Porque se espera que eso baje, ¿cierto? Y baje de manera exponencial también, claro, para que forme la famosa campana de Gauss. Claro, en un momento va a tener su máximo y bueno, todo va de acuerdo también a las medidas que tomen el gobierno, ¿no? Si libera de golpe ciertas actividades y es muy posible que los contagios, los que no se detectaron, contagien a otros. Entonces, digamos, esto es de mucho tiempo. Aquí no quisimos ser tan ambiciosos y lo hicimos como a una semana adelante, pero según este crecimiento, para mí la pendiente es muy alta. Esto está un poco inclinado, entonces va a pasar seguramente un mes que va a seguir aumentando. Quizás más lento, pero va a seguir aumentando. Todo lo dirá el tiempo. Todo lo dirá el tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente para esto, no olvidarnos, para que esta curva no siga creciendo, o siga creciendo lo más lento posible, entonces mantener los cuidados que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?
quedarte en casa salva vidas, entonces hay que acordarse de lavarse las manos, estar en distancia con las otras personas, toser cubriéndose, y bueno, si siente que tiene alguno de los síntomas, la fiebre muy alta, o todo el mundo ya sabe más o menos cuáles son los síntomas, y llamar al médico o al lugar o al hospital que los atienda. Bueno, espero que esta charla les haya servido y les sirva a todas las personas que, que la vean, que la vieron. Y también, bueno, la bibliografía pueden encontrar parte de las definiciones de estadística en Wikipedia, y para ello también hicimos uso de los recursos de software como Excel e Infostat para analizar nuestros datos y filtrarlos. Espero que estén muy bien en su casa, cuidándose muy bien, y espero que esto les haya servido. Muchas gracias por esas diapositivas que nos acaba de mostrar. Es de mucho interés para todos los habitantes del mundo, ya que ellos se siguen preguntando esto cuándo va a parar, si nos va a afectar totalmente o nos vamos a recuperar de esto. Entonces este video también yo creo que les va a servir a las personas para tranquilizarse un poco, ¿no? Porque al final estábamos comparando algunos casos y nos hizo falta mostrar, no sé si usted pueda mostrar ahí la página donde está la información, mostrar el ejemplo de China, los países donde la epidemia parece que ya haya pasado, para mostrar los números. Ahí aparecen las 3 probabilidades. ¿Cómo analizan las probabilidades? Claro, por ejemplo, acá tenemos el total de infectados que ha tenido hasta hoy China, ha sido de esto, 82.900. El total de muertes han sido 4.000, que representan un 5,59% de este monto, ¿no? De todos los infectados. La cantidad de personas que está hoy actualmente infectados son 87. Y ese número que aparece abajito, que es 0.1, sería entonces la probabilidad de contagiarse en China. Pero eso es que en China ya levantaron la cuarentena. No es tan probable uno contagiarse en la calle, como acá, que era el 72%. Así que este porcentaje es bastante bajo, y este porcentaje, que es aún más alentador, ¿sí? De todas las personas que se infectaron, el 94% de ellas se han salvado, se han recuperado. Así que bueno, este es un buen ejemplo, digamos, según las medidas que ellos han tomado. ¿Y cuál fue? ¿Sí? Ahí aparece también el pico alto de China. Sí, ahí... acá uno puede ver, acá tuvimos el pico alto de China, fue el 13 de febrero, con 15.000 personas detectadas. Nosotros ya pasamos, ¿sí?, por ahí. Nosotros no. Este número, pico, este número es el número de infectados en un día. Ah, en un solo día, ¿sí? Claro, nosotros estamos como en menos de 1.000, creo. Sí, 600, 700. 500. El que podría uno llegar a ver sería acá, por ejemplo. Ellos, en China, la curva se aplanó, que es esta la que hay que aplanar, la cantidad de infectados acumulada, ¿sí? Medio aplanó, todavía hay como un pequeño crecimiento ahí. Sí, hoy, por ejemplo, aquí dice que se detectaron 5 nuevos, ¿sí? Entonces sigue creciendo, pero bueno, de aquí para adelante, desde el 3 de marzo hay 80.000, y hoy que han pasado marzo, abril, 2 meses, hay 83.000 casi, o sea, hay 3.000 personas, en casi 3 meses hay infectado 3.000 personas. ¿Ven? Es un número bastante, si bien es grande, es bastante chico en todo ese tiempo, ¿sí? Eso quizás lo está... ni Estados Unidos hoy, porque Estados Unidos hoy debe tener como 25.000, el mayor cantidad de personas detectadas en un día. Sí. Así que número es bastante chico. ¿Y cuál iba a mostrar ahora? ¿Qué país nos iba a mostrar ahí? Australia, porque tiene una distribución, digamos, muy parecida a la campana de Gauss, ¿ves? Aumentó, tuvo su pico y disminuyó. Estos son la cantidad de infectados por día. Y esa exponencial todavía no se ha aplanado tampoco. ¿Hay algún país donde ya esté totalmente plano? Que salió, creo que salió por las noticias, ese que está ahí.
Corea puede tener algo. Ah, Sí, ya está más o menos plano, pero igual sigue creciendo, hay que tener mucho cuidado. claro, sí. Sí, no, digamos, no, esto no es que va a frenar de una vez, va a seguir aumentando y la idea es que el ritmo, la velocidad sea cada vez más lento, Más lento. más lenta, ¿sí? Ah, bueno. Estos países que ya tienen, digamos que ya lo tienen casi controlado el virus, de todas maneras se siguen detectando porque, bueno, hay gente que tiene el virus y no lo sabe, así que, bueno, hay que estar muy atento con los síntomas y los cuidados. Ah, bueno, Julián, entonces Así que, bueno, Javier. muchas gracias por su charla. Espero que le sirvan a nuestros espectadores. Claro, claro, a todas las personas que, digamos, están interesadas en saber un poquito más acerca de cómo es el crecimiento de este tipo de enfermedades, digamos. A la próxima podríamos ver qué ha pasado después de esta cantidad de días, si le dimos o no al valor estimado, qué tan lejos estuvimos. Listo, bien. Gracias.